días ustedes lo recuerdan, Alejandro Martín, que es el presidente de la Fundación México SOS, y también la gente de Michoacán SOS daban a conocer una estadística muy importante que vale la pena traer a colación. Decían ellos que per cápita Michoacán es el segundo estado hoy por hoy con menos incidencia de delitos de fuero común. Y es un asunto que si ustedes le platican a alguien de fuera del estado de Michoacán difícilmente se los van a creer. Recuerden, cualquier michoacano que salimos de nuestro estado, encontramos muchas veces o nos tenemos que topar muchas veces con el estigma o el sello de que pertenecemos, dice, a uno de los estados más violentos, más inseguros, más complicados del país, y no pocas veces nos han jugado la broma de a cuál de los cárteles pertenecemos, aunque evidentemente pues, cualquiera de ustedes sea un periodista, un comerciante, alguien que se dedica pues, a las cosas lícitas como lo hace la gran mayoría de los michoacanos. Cambiar esa imagen a Michoacán es uno de los grandes propósitos que se ha establecido en la administración de don Fausto Vallejo, y creo que es uno de los grandes compromisos que deberíamos tener todos los michoacanos. Todos, pero todos, pagamos los platos rotos de este estigma que hoy tiene el estado de Michoacán, el estigma de estado violento y el estigma de estado delincuencial. Lo pagamos todos no solamente por la discriminación que sufrimos cuando salimos fuera de aquí, sino porque nos convertimos en un estado poco atractivo para las inversiones. Ya lo decía también la semana pasada el gobernador, en los últimos 5 o 6 años la atracción de inversiones nacionales y extranjeras para Michoacán fue cero. Y si a eso ustedes le agregan, pues que Michoacán es un estado netamente turístico, evidentemente de nada nos sirve este estigma. ¿Cómo lo vamos a cambiar? No ocultando lo que realmente está pasando en el estado de Michoacán. Evidentemente seguimos teniendo problemas de inseguridad y de violencia focalizados en algunas zonas del estado, sino como todos los estados de la República, como todo el país y como todo el mundo. Hay muchas ciudades turísticas de los Estados Unidos que tienen mayor incidencia delictiva que nuestro estado, incluso que nuestro país. Pero lo que sí tenemos que hacer, y digo tenemos porque me refiero a todos los michoacanos y particularmente quienes tenemos el privilegio de trabajar en medios de comunicación, es también destacar lo mucho positivo que hay en el estado de Michoacán. Y no solamente me refiero a atractivos naturales, a la cuestión artística y cultural, al tema étnico que todo el mundo ha en algún momento ya resaltado. Me refiero también a los muchos éxitos que el estado de Michoacán está teniendo en materia de investigación científica, en materia tecnológica, en materia de innovación, en materia agrícola, en materia comercial, en materia académica, cultural. Tenemos muchas empresas michoacanas que son líderes a nivel nacional y mundial, y de todas esas cosas tenemos que estar hablando. Me parece que el marco referencial fenomenal para hacerlo son los medios de comunicación, y seguramente que una gran oportunidad, única probablemente, que tendremos será esta reunión de la red de televisoras y radiovisoras estatales de México que tendrá lugar en el estado de Michoacán el próximo mes de mayo. Quiero felicitar a nuestra directora general del sistema michoacano, Lupita Santa Cruz, por la gestión, a todo el equipo del sistema que se ha puesto las pilas extraordinariamente y están haciendo un trabajo genial, no solamente para relanzar a la radio y a la tele de todos, sino también para que este evento se convierta en un evento histórico para el estado de Michoacán. Depende de todos los michoacanos, pero particularmente de quienes tenemos el privilegio de trabajar en los medios, que aprovechemos esos 3 días de mayo para que conozcan todo lo bueno que tenemos los michoacanos, todos los trabajadores que somos y que son la gran mayoría de los michoacanos, todo lo honesta que es la gente de Michoacán y todo lo importante que es que México voltee los ojos a Michoacán con otra mirada, una mirada de turismo, una mirada de inversión, una mirada de desarrollo, que es lo que necesitamos en este